Buenas tardes, Oliver, y llegamos hasta el barrio Florida de la ciudad de San Lorenzo para acompañar a la familia. En este momento se está realizando el velatorio del señor Mario Arnaldo Alonso Maciel, 72 años. 2 meses estuvo internado en terapia intensiva del Instituto de Previsión Social, Hospital Central. El miércoles solicitaron a su hija Julia Alonso un catéter para un cateterismo que debió realizarse de urgencia por colecciones en el páncreas. Se entiende esto como un drenaje, un trabajo de drenaje que debió realizarse para evitar que las infecciones agarren los demás órganos. Al final llega la hija 16:55 junto a los médicos con el catéter en mano, luego de un inmenso esfuerzo para conseguir el dinero, y le dicen que recién el lunes iban a estar realizando el procedimiento. Esto fue miércoles, pasaron los días, ayer sábado se sometió a una cirugía y terminó perdiendo la vida. Ya me encuentro en compañía de Julia, quien a pesar de todo se animó a recibirnos. Julia, queremos ser puntuales con esto. Llegaste, cumpliste con juntar el dinero, conseguiste el catéter, llegaste ahora y comentanos qué fue lo que te dijeron puntualmente. No le iban a colocar porque los de cirugía mínima se iban a ir allá. Porque ya era su hora. Ellos iban a las 5 y yo habré llegado a las 5 menos 5 más o menos. Y bueno, eso fue lo que me dijeron. Pasaron los días, jueves y viernes, ¿no lo miraron? No hicieron su trabajo. Nada. ¿No se presentaron ante Ya, no, nada. Ya era... como que se quedaron tranquilos. Como mi papá estaba delicado, pero estable. Ellos dijeron, bueno, le vamos a poner el lunes nomás. Pero para entender, a la mañana del miércoles te dicen, urgente, necesitamos el catéter para drenaje. Al final cambiaron de postura. Yo digo, si a vos te dicen, te llaman a terapia y te dicen, toma, cuando lo tengas, tráelo. ¿Qué vas a hacer? Y al final conseguí. Vas a ir a buscar como sea porque vos no sos médico. O sea, vos suponés que lo necesitan. Ya. Es lo que yo hice. Fui y busqué, pedí plata porque no tenía para comprar. Averigüé cuánto estaba en las farmacias y estaba en una de las farmacias estaba 3 millones. Entonces busqué en otro proveedor y ahí me salía 2 millones. Entonces, como yo llegué a juntar esa plata, fui y compré de ahí. Todo ese tiempo, bueno, me llevó mucho tiempo, ¿no? Yo llegué 5 menos 5 a IPS. Muerta de hambre porque me fui con el desayuno, que es un mate cocido y una chipita. Llegué y le doy al médico. El médico va y habla con cirugía mínima y ellos le dicen que no van a colocarlo porque ellos ya se van a retirar. Por favor, acá tenemos, Oliver, la factura correspondiente. Y 2 millones de guaraníes tuvo que gastar Julia para conseguir el catéter. Y se quedó el catéter de recuerdo, por decirlo. De souvenir, acá tengo. Estamos mostrando el catéter. Sí, acá estamos viendo la factura. 2.020.000 guaraníes para ser más exactos. Y el catéter en mano. Ella llegó con el catéter junto a los médicos y le dicen que ya llegaba la hora de salida de los médicos de cirugía médica. Sí. ¿Qué pasó después? Estos 2 días, ¿cómo fue? Y él fue empeorando. El sábado me llaman y me dicen que van a ingresar a mi padre a cirugía. ¿Qué horas? A las 11 menos 20 más o menos de la mañana me llaman y me explican que mi papá va a entrar a cirugía porque, bueno, le hicieron una ecografía abdominal y vieron que tenía mucho líquido. Corriendo a los otros órganos. Todo el líquido, sí. Entonces, por eso ellos decidieron hacerle una cirugía, abrirlo, para poder supuestamente limpiar eso, no drenar eso. Entonces yo
como yo ya sabía, o el otro médico me había explicado que si él iba a cirugía, era una mortalidad alta. Entonces yo le dije a la doctora, que no recuerdo su nombre, y a los de mínima, que yo estaba por firmar la sentencia de muerte de mi padre, porque ellos sabían perfectamente que esa intervención era mortal para mi padre, en el estado estaba mi padre. Yo la verdad no soy médica, no sé si ellos le colocaban esto, mi papá seguía vivo unos días y después fallecía, no sé, no voy a saber nunca, porque el catéter lo tengo acá. Para colmo, los de mínima le dicen al doctor que no me acuerdo cómo se llama, le dicen que iba a ser mejor el de 14. Y ellos me ponen acá de 12. Ni siquiera fueron precisos. Imagínate la angustia que yo sentí cuando me dijo, iba a ser mejor el de 14. Yo no sé de procedimiento. ¿Dice en qué momento cuando llegaste ya con el catéter en mano? Cuando yo tenía ya el catéter, se lo di, llevó al cirujano, volvió y ahí me dijo, tenemos dos cuestiones, me dijo. Uno, que iba a ser mejor el catéter de 14. Y yo le dije, pero ¿por qué no me dijeron antes? ¿Por qué no me lo pusieron en la receta? ¿Por qué me piden de 12 si es mejor de 14? ¿Qué te dijeron ahí? No, porque a veces tiende a obstruirse. Y yo estaba angustiada porque yo no sé de procedimientos. Como que no tomaron con seriedad en ningún momento la situación. Yo no sé, yo me quedé re angustiada porque dije, esto se va a obstruir, necesito cambiarlo. Y la segunda cuestión que me dijo es lo que ya sabemos, que me dijo que los de mínima ya se retiraban, y yo a las 5 ya se iba. El sábado, luego de firmar la autorización para la cirugía, ¿cómo fue el proceso? ¿Qué te iban diciendo mientras se realizaba la intervención? No, me llamaron, acompañé a mi papá hasta el quirófano, sabiendo que capaz que no iba a salir vivo y tal cual, así fue. Ellos me dijeron que, bueno, iban a abrirle y ver qué tenía ahí y limpiar y todo eso. Pero yo cuando iba por ese pasillo ya sabía que era la última vez y iba a ver a mi papá vivo. Sí, yo se los dije a ellos, yo estoy firmando la sentencia de muerte de mi papá. Y ellos sabían perfectamente lo que iba a pasar. ¿Tu papá antes de la cirugía estaba estable, consciente? Estaba estable, él estaba sedado, ya entubado. Yo cuando lo vi el sábado a la mañana, él ya estaba sedado. Estaba sedado, ya no me escuchaba, ¿verdad? Los otros días sí, estaba como consciente todavía, digamos. ¿Hablarte antes de estar sedado los días jueves? No, porque él estaba entubado. Sí, tuviste la oportunidad. Lo último que yo le dije a mi papá fue, antes de que lo ceden, le dije, vamos papá, esta es la última. Después ya no vamos a casa, le dije. Y le dije, haceme el pelo, le dije, y esa es la última imagen que yo tengo de mi papá. Y él me hace así. Eso me quedó en la mente, para siempre. ¿Cuánto tiempo duró la cirugía? Él entró a las 6 y a las 8, 2 horas. ¿Cómo fue la notificación? ¿Quién se acercó a vos? Uno de los cirujanos, pero no tenía nombre. No tenía portanombre. No. Y me dijo, tu papá entró en paro, ahora estamos haciendo el procedimiento de reanimación. Y él me dijo, esperamos un ratito más y bueno, después ya
Ya sucedió lo que ya sabíamos nosotros que iba a suceder, ¿verdad? ¿Se alegaron algunos otros motivos médicos, aparte del paro, de lo que fue esta intervención? Dijeron que él estaba lleno de pus, él le sacaron 2 litros de pus y otras cosas más. Y yo muy bien no sé, no entiendo, ¿verdad? Porque yo no soy nada, no pertenezco nada. Y así. Se da a entender directamente que el miércoles se pudo haber drenado y evitar que esta pus avance y estuvieron 2 días sin actuar, que fueron el jueves y el viernes. La verdad yo no sabría decir, pero yo creo que sí, ¿no? Porque por lo menos si ellos se dignaban a ponerle que drenaba, pero después mi papá fallecía, yo iba a decir, bueno, por lo menos le pusieron, por lo menos hicieron algo, por lo menos actuaron, pero no puedo decir ahora eso. Después de la notificación, ¿se dio la entrega inmediata del cuerpo? ¿Alguien se acercó a ustedes? ¿Alguna autoridad médica? No, nadie, estuvimos solas, 4 mujeres solas. Esperamos mucho. El proveedor ese hacia el amor y fue terrible. Las 4 solas ahí, apoyándonos unas a otras. Y nadie vino. Estaba el tipo que llevaba a mi papá nomás. Estábamos solas ahí. Todas mujeres apoyándonos como siempre. Fue una lucha inmensa estos 2 meses, gastos inmensos de promedio también. Sí, imagínate que no había batas. Tuvimos que comprar batas para ver a nuestros pacientes, a nuestros seres heridos. Yo tengo batas ahí. Que lo voy a donar, obviamente. Imagínate. Hasta gastos mínimos tuvieron que realizar, hasta desde desinfectantes y todo. Jabón y no había. Entre toda la sala del albergue juntamos y pedimos a un proveedor. Hemos traído. Ahora están en pleno velorio, sentimos el dolor y nos disculpamos de vuelta por la molestia. ¿Cómo continúa ahora que el después siguen los gastos también? Y sí, ahora debemos que pagar el cementerio, debemos que pagar la funeraria. Y nosotros somos 2 mujeres nomás. Tu mamá Yo y mi mamá somos 2 nomás. Después tenemos mucha familia que nos apoya y eso, gracias a Dios. Y están con nosotros. Tras esto, ¿ustedes están analizando tomar alguna acción en contra del Instituto de Previsión Social o qué acciones piensan tomar después de esperar superar este tiempo de dolor? Vamos a pasar este momento difícil, ¿no? Y después, cuando estemos más fuertes, vamos a ver qué hacemos. Porque el catéter lo tengo acá y yo la verdad que quiero recuperar el valor de lo que gasté en esto. Para cubrir ahora los gastos. Claro. Porque yo tengo que pagar 6.500.000 en la funeraria. Y 1,5 millones tengo que pagar el cementerio. Julia, aprovechando también para apelar a la solidaridad, ¿tenemos algún alias disponible por si de repente algún televidente quiera colaborar con ustedes para estos gastos póstumos? Y yo tengo la cuenta Bueno, que es mi cédula. El alias es mi cédula. ¿Te animas a mencionar? Sí, es 1.360.471. Depende de cualquier ayuda solidaria, siempre viene bien. Ahora el momento de dolor, pero podemos decir, tanto vos como tu mamá dieron todo por tu papá. Todos nosotros vivíamos ahí. Vivíamos al pendiente ahí de todo. La verdad deja mucho de desear. Nosotros inclusive bajamos a clínica médica. Mi padre estuvo una semana ahí. Estaba evolucionando bien. De repente al día siguiente se descompensa. Y yo tengo mi sospecha, pero para mí el broncoaspiró de ellos, estando ahí en clínica médica, digo. Porque el martes él estaba bien, el miércoles amaneció mal
Y yo encontré, él babeaba blanco y a él se le estaba yendo la sonda con el alimento ese que le dan. Ni siquiera de eso se percató. No, ahí es una desidia. Vos podés ir ahí y vas a conocer muchos casos. Uno tiene que estar ahí. Porque si vos no estás ahí, a tu familiar no le dan pelota. Tu mamá nos decía el viernes también que ustedes compraban pañales, ingresó y vio todos los 5 pañales que compraron día tras día y nunca le hicieron ni siquiera la limpieza a la sed. Ella chiquitita no tiene fuerza, entonces le pidió a la enfermera y le ayudara a limpiar a mi padre. Y tenía todo olor ya mi papá, pobrecito, no lo cambiaban. No lo cambiaban. Quiero pedirte si puedes repetir de vuelta tu alias para estar apelando a la solidaridad también. Mi alias es la cédula, mi cédula. Es de la cuenta Bueno. Sí. 1.360.471. 1.360.471. Sí. Entonces cualquier voluntad caritativa siempre es recibida y para seguir indagando un poco lo que es el trato. En estos 2 días, jueves, viernes, feriado, ¿qué acciones se tomaron desde el hospital? ¿Qué pudiste observar? Ya, nada. Nunca se acercó. Nada, no, nada. Movimiento. ¿Lo atendían al menos? ¿No? ¿Enfermeras? Algo? La verdad, yo preguntaba por qué está hinchado el brazo de mi padre, por qué está... no, eso es normal en todos los pacientes de terapia, me decía. Y en esos 2 días los cirujanos del área media no se acercaron, no llegaron a aparecer. Conmigo no hablaron. No. No. No sabes si estaban también. No sé. No, conmigo no hablaron. Conmigo no pidieron hablar. Conmigo hablaron el sábado. Es más, a mí me dieron el informe a las 11 menos 20. Después, a las 3:30 dio el informe la doctora y me dijo que ella estaba esperando que llegue el anestesiólogo. Y el plan seguía igual, vaya quirófano. Y después, como pasaban las horas, bueno, yo me fui y pregunté de vuelta, ¿iba a pasar? ¿Qué iban a hacer? ¿Le van a hacer la cirugía o no? Y como a las 5:30 por ahí, vinieron los cirujanos a hablar conmigo. Y después ya lo llevaron a las 6. Aparte de la falta de atención que pudiste notar con tu papá mientras estaba internado, también es muy crítica la situación de los familiares en los albergues, lo que pudimos notar, o cómo pudiste qué pudiste rescatar o puedes mencionar de esa experiencia. En el albergue sí. Nosotros ahí nos apoyamos todos. No, es un grupo humano increíble. Ahí te haces hermano, padre, no sé. Y ahí entre nosotros nos apoyamos. Siempre nos juntamos para comprar, para comer. Alguien se ocupa de cocinar. Y así. Y comprábamos, por ejemplo, un día no había algodón. Ese día que vos fuiste, pero que no había algodón, tuvimos que comprar algodón para llevar para que bañen a nuestros familiares. Después tuvimos que comprar el jabón Iot. 2 o 3 por sala. Y el jabón Iot sale 140. Es decir, entre todos nos juntamos y compramos 12 para las 4 salas. Mientras están ahí aguardando por sus pacientes, ¿se acerca algún trabajador social a conversar con usted, a actualizar, a pedir algo, a ofrecerse? No. La única vez que yo presencié que llegó la asistente social fue para 2 mujeres que nos dan una mano impresionante. Las cuidadoras. Las cuidadoras. No. Ellas son nuestro soporte ahí. Es el soporte de las familias ahí. Ellas nos consuelan, nos ayudan, nos muestran cómo tenemos que hacer. No. Esas 2 personas son 2 ángeles.
2 ángeles. Llegaron a increpar, mencionabas. ¿Cómo fue eso? Le pidieron que se retiren. Y ellos no tienen derecho a estar ahí. José, ¿Con qué argumento? No sé. Oliver, te escucho. José, estamos siguiendo justamente el relato de esta mujer y a medida que ella va comentando más, es mucho más lamentable lo que acaba de suceder o lo que sucedió en el Instituto de Previsión Social. Para hacer más un recuento a nuestros televidentes, le mandaron comprar un catéter de 12, después le dijeron no, había sido el de 14, tenía que ser. La familia gastó más de 2 millones de guaraníes en todo lo que tiene que ver con los instrumentos previos para la operación. Se quedan con una deuda ahora de más de 6 millones de guaraníes. Los doctores prácticamente le dijeron, ¿sabes qué? Llegaste 5 minutos tarde, ya me tengo que ir. Véase usted con su paciente. Incluso este hombre no era tratado debidamente porque se presume, y muy probablemente esto sí sucedió, no lo cambiaban. Estaba ahí con sus necesidades, estaba sucio, estaba descuidado. ¿Y cuál es la gravedad de todo esto? Que estos doctores están todavía al día de hoy atendiendo pacientes que pueden ser sus familiares, pueden ser mis familiares, los familiares de todos, y ellos están ahí como si nada, porque hasta la fecha nadie ha hecho absolutamente nada, ni siquiera un sumario, nada, nadie ha investigado quiénes son, y eso es lo realmente lamentable. Y aquí la consulta, José, por tu intermedio para la señora, si es que en estos días, si es que a la fecha alguien se ha comunicado con ella, algún responsable del Instituto de Previsión Social para decirle, señora, dígame usted cuáles son los nombres de estas personas o nos ayuda usted a identificar cuáles son estos doctores que actuaron de esta manera con su familiar. ¿Eso pasó, José, con esta mujer o hasta la fecha todavía nadie del IPS se comunicó con ella? Mencionó que no, pero insistimos con esto, la consulta. Si después de todo lo ocurrido, alguien, a una alta autoridad se comunicó con ustedes para interiorizarse en el caso, tratar de dilucidar qué pasó o al menos dar los pésames por el fallecimiento. Nadie. Nadie. Ya te digo, estábamos solas las 4 mujeres ahí abrazadas, consolándonos por la pérdida de mi papá. Nadie se acercó. Nadie. Ni siquiera se presentaron a... Nada. Nada. ¿Y los médicos se presentaban con sus nombres? ¿Pudieron identificar a alguno? No. Tampoco. No. No. Totalmente abandonadas a su suerte. Sí, estábamos, como éramos mujeres, papá. No sé. Y ahora ustedes nos pidieron, están analizando superar este momento doloroso y luego ver las acciones posteriores. Y sí, porque ahora la verdad estamos muy golpeadas y nos quedamos sin fuerza. José. Pero después vamos a ver qué hacemos. Oliver. Sí, José, también hay una realidad a partir de todo lo que sucedió con esta familia y lo que acabamos de describir en esta serie de situaciones. Gastaron 2 millones y vale la pena reiterar esto. Tienen una deuda de 6 millones. Con esta deuda económica importante con la que ha quedado esta familia, ellos podrían contratar un abogado. Yo en principio diría que no, porque es lamentablemente la realidad. ¿Podrían ellos contratar un abogado, alguien que le pueda asistir, que le pueda llevar la parte legal? Y muy probablemente la respuesta a esta señora, quiero que la traslades a ella igualmente, pero va a ser que no. Entonces ahí otra vez, ¿cómo queda esta familia? ¿Quiénes son los que le van a estar dando el respaldo suficiente para poder hacer toda esa averiguación, la investigación que corresponde y saber qué fue realmente lo que sucedió? Nuevamente estamos hablando de que ha quedado totalmente desamparada esta familia, Rodríguez. Es así, yo espero, antes de que consulte José esta situación, esta disyuntiva que planteaste, que el doctor Isaías Fretes tome cartas en el asunto. Se tiene mucha expectativa sobre él con este nuevo cargo que tiene como titular del Instituto de Previsión Social. Mostró algunas características que hacen de que se le tenga un tanto de crédito para que pueda limpiar. No sé si profundamente, no sé qué tan dañado está el IPS, evidentemente bastante dañado, porque a uno que se le está quitando el aporte mes a mes y tiene este tipo de servicio, evidentemente algo no está funcionando bien. Entonces, nada más que eso para, bueno, puntualizar. Y bueno, José, si es que podés trasladarle la pregunta también a la señora.
Y acá tenemos que tener en cuenta, antes de la consulta, de trasladar la consulta nada más, Rodrigo Oliver, los gastos previos durante 2 meses. El catéter de 2 millones y más de 8 millones y medio en realidad entre lo que es la funeraria y el entierro correspondiente. Pero si vamos a hacer la consulta, teniendo en cuenta los gastos, ¿cómo se encuentran económicamente ahora para poder solicitar el servicio de un abogado, algún representante que pueda ayudar a ver a otras acciones posterior a los 2 meses y esto? Y ahora nosotros económicamente no, para hablar, vamos a decir, estamos rojos. Pues se manejan solo vos y tu mamá. Sí. Entre lo que fueron los 2 meses, ¿cuánto quedó de deuda aproximadamente, aparte de lo que ya mencionaste ahora? De deuda no quedó, pero porque nosotros hacíamos amureceadas y eso, pero el gasto en 2 meses fue más o menos de 9 millones por ahí. Sí. Buenas tardes. Y ahora queda lo que es pagar a la funeraria y también lo que es el entierro y es lo que imposibilita que puedan analizar, incluso contratar un abogado. No, olvídate. Olvídate, no, ahora no. Ahora en este mismo momento no, porque porque nos quedamos ya estamos en rojo económicamente, ¿no? Y otro que no tenemos fuerzas ahora para estar lidiando con cosas judiciales y esas cosas. No tenemos fuerza, no tenemos ganas. Estamos cansadas, agotadas. Para ir cerrando, me gustaría preguntarte un poco, ¿cómo era tu papá antes de los 2 meses? ¿Quién era el señor Mario Arnaldo? ¿Cómo podemos...? Era, a todos le dicen el papá guasú del barrio. Ya, por eso ya te digo todo. A él lo quería mucho. Él era mecánico de Vespa, moto Vespa. De hecho, hoy vinieron sus amigos, hoy a la mañana. Y él era muy querido. Como te digo, el papá guazú le decían. El papá guazú del barrio. Ahora el velorio continúa, el entierro, los detalles, si querés compartir de repente a alguien que quiera acercarse también a dar fuerza a la familia. Y hoy vamos a continuar toda la noche y mañana a las 10 de la mañana lo llevamos al cementerio. Como mi mamá es muy católica, primero vamos a pasar por una capilla, está acá cerquita, la capilla Medalla creo que se llama, y después ya nos vamos al cementerio. ¿A qué hora sería? A las 10, sí, a las 10. Julia, de vuelta mis pésames de mi parte, de todo el canal y mucha fuerza para vos y tu mamá. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por venir. Gracias. Permiso. Julia Alonso, hija de Mario Arnaldo Alonso Maciel, fallecido, raras circunstancias, raro actuar de los médicos. Y sobre esto aprovechamos justamente, Oliver, Rodrigo, y fuimos a visitar al doctor Jimmy Jiménez, consejero del Instituto de Previsión Social por parte del Ministerio de Salud, hace poco más de 10 días. Él puntualizó cuando asumió el cargo, en el acto de asunción de cargo, que iban a estar trabajando de manera redoblada en cuanto a esfuerzos en internaciones, atenciones, urgencias. Y al final tenemos este resultado. Si bien él admitió que todavía no tiene conocimiento de este hecho, van a estar realizando las investigaciones, pero sí dejó unos puntos claros que me gustaría adelantar antes de presentar la nota. Primero, que la directriz dada tanto por el doctor Isaías Fretes, presidente de la Previsional, y también por el Consejo, fue que los médicos intensivistas y de urgencias debían estar asistiendo a todos los casos urgentes sin importar que fuese un día feriado. Es decir, debían estar cubriendo tanto el jueves y el viernes. Otro punto, si se pasa la hora y hay un caso como este, debían actuar, o la disposición dice que deben actuar de inmediato. Esto no ocurrió. Y como médico le preguntamos, ¿cómo afecta una pancreatitis severa y por qué es importante hacer el drenaje ante una colección o colecciones del páncreas? Y él mencionó, esto es
urgente, es necesario porque así se evita la propagación de la infección, porque se limpia líquido, pus, tejido muerto, y esto no ocurrió. Entonces, vamos a escuchar lo que mencionó el doctor Jimmy Jiménez, consejero del Instituto de Previsión Social por parte del Ministerio de Salud. Ahora, hay que conocer los antecedentes de la enfermedad, hay que conocer los antecedentes de la disposición de los médicos, porque nosotros con el doctor Fretes dimos la instrucción que en estos días feriados íbamos a atender las urgencias normalmente, ¿verdad? Urgencias, internados, terapia intensiva, ya sea niños y adultos, ¿verdad? Ahora, no sé qué realmente ocurrió, pero sí vamos a ponernos en campaña para encontrar la verdad, ¿verdad? Porque a veces también tenemos informaciones, incluso nosotros, un poco distorsionadas de lo que es la realidad, ¿verdad? No es que uno quiera defender ni perseguirle a nadie, ¿verdad? Pero sí, vamos a hacer la revisión del caso. No conozco el horario en que iban a hacer, porque hay cambios de horarios, que pueden ser las 3 de la tarde, las 12 del día, las 5 de la tarde. Exactamente no conozco cuál iba a ser la disposición de clínicos, de cirujanos, etcétera, ¿verdad? Pero también reconozco que los cambios de guardia siempre son un momento medio peligrosos, ¿verdad? Pero habitualmente se busca la forma de resolver esos inconvenientes, ¿verdad? Pero si me hablas de páncreas, que es un órgano que está en el abdomen, en la panza, vamos a decir, seguro que se tratan de cirujanos lo que van a realizar o deben de realizar ese procedimiento. Bueno, en general, uno cuando entra a cualquier hospital tiene la posibilidad de hacerse una autopsia. Ahora, nuestras costumbres paraguayas, en general, podrán decir después no me pidieron esas cosas, pero en general se pide la autopsia, ¿verdad? Porque esa es la forma final de saber qué es lo que pasa o qué es lo que pasó. Lo más llamativo de esto es que no se dio esta comunicación a las autoridades superiores de la previsional. Esto quedó entre los médicos, parece ser como una baja más. Y es por eso que ahora se van a poner a investigar qué ocurrió exactamente, cuántos médicos estaban de turno o estaban por salir en ese horario y se retiraron. ¿Qué pasó en estos días feriados? También es otra respuesta que la familia necesita o merece. Y lo correspondiente a medicamentos e insumos. Ya escuchamos este relato. Anteriormente escuchamos varios otros relatos, gastos diarios que van tranquilamente desde 300.000 a 2 millones o más por día, y gastos mínimos como algodones, batas, insumos básicos. Y lo que mencionó el consejero del IPS, el doctor Jimmy Jiménez, fue que están realizando algunos trabajos y según su lectura en al menos 6 semanas se va a poder cumplir con los asegurados. Es el tiempo que piden como mínimo, que aguanten, que se están haciendo las acciones, y menciona que todo este proceso se ralentiza por lo que serían las compras y correspondientes. Pero vamos a escuchar a mayor detalle lo que mencionaba el consejero del IPS, doctor Jimmy Jiménez. Nosotros no podemos negar eso. Nosotros llegamos a esa institución, yo acompañándole al doctor Fretes, él me pidió y me nombró el presidente de la República. Nosotros somos conscientes que estamos en stock cero. ¿Se entiende, verdad? Medicamentos e insumos cero. Entonces, hace meses que la gente está comprando sus medicamentos para poder sobrevivir, vamos a decir, hasta las más pequeñas cosas, ¿verdad? Y bueno, nosotros estamos trabajando intensamente para que en esta semana ya entró una primera parte, pero correspondía a insumos los más caros, tengo entendido, ¿verdad? Y yo creo que en las próximas semanas vamos a tener muchos más elementos como para poder compensar lo que hasta ahora no se puede, ¿verdad? Pero del día a la mañana es muy difícil. Los procesos de compra en nuestro país son muy lentos y tienen, por supuesto, una razón, que es el combate a la corrupción, ¿verdad? Entonces, uno realiza el pliego, posteriormente espera la contratación, la orden de contrataciones públicas, aparecen unas protestas,
la protesta se resuelve en largo tiempo. Después tenemos que esperar que el Ministerio de Finanzas Economía nos autorice. Entonces por ahí pasa mucho tiempo. Pero eso tiene que ser una cosa dinámica para que los insumos y medicamentos no nos falten. Y nosotros estamos hablando de eso, ¿verdad? Para que no haya mucha burocracia. ¿Trabajos que están realizando entonces y con qué instituciones también para superar esta quiebra y esta situación de medicamentos? Bueno, la situación de medicamentos, el IPS tiene sus propios recursos, ¿verdad? Para poder comprar. Lo que pasa es que los procesos son lentos. Y no sé cómo llegamos a esta altura, ¿verdad? No sé cómo llegamos a esta instancia. Ahora, el IPS tiene una deuda extraordinaria también. El dinero de IPS que se recauda, yo estoy mirando el presupuesto, me cuesta mucho entender porque tiene demasiados ceros, ¿verdad? Estamos hablando de 12 billones de guaraníes y de eso el 45 o 40% corresponde al área de salud y el otro 45 o 40% corresponde al área de jubilaciones. Eso no se toca. Y hay un 5 o 7% que corresponde a la administración al área administrativa. Ahora, el área de salud tiene, por un lado, que pagar sueldos, que es un tercio de los trabajadores de blanco y todo lo que están en el área de servicios. Tiene un tercio para la compra de medicamentos, insumos, equipos nuevos, arreglos, todas estas cosas, ¿verdad? Incluido está también la infraestructura que... Bueno, terrible la situación justamente que atraviesa esta familia y terrible también lo que sucede con el IPS. Decía el consejero, estamos con stock cero. Mientras tanto, los consejeros piden permiso con goce de salario, sí, aun cuando su salario o su dieta completa es de 32 millones de guaraníes. Lo que sucede en este caso con el consejero del representante de los empleadores del IPS. Justamente ayer trascendió que José Emilio Argaña, hijo del ex vicepresidente extinto Luis María Argaña, pidió permiso con goce de sueldo. No creo que necesite 32 millones de guaraníes al mes. Y algo estamos haciendo mal porque estos consejeros ganan 32 millones de guaraníes al mes, pero no tenés algodón vos en el IPS, no tenés jeringa, tenés que comprar otra vez IOP, esas cosas básicas. Sí. Entonces algo se está haciendo mal. Y te digo el colmo, y esto lo va a confirmar José, solamente para cerrar, estimado José, porque él hablaba con una mujer previamente y le decía, tengo que ir a comprar los medicamentos a la farmacia, pero ¿sabe qué tengo que hacer también? Tengo que traer mi propio médico, contratar a un médico privado, traerla al IPS y que le atienda a mi paciente. Lamentable lo que sucede en IPS. Gracias, José.